seguir con este ciclo de conferencias, la destinada para el día de hoy para los más pequeños, y se denomina ¿Por qué los niños necesitan padres? Así que los dejo con el tercer parte del licenciado Mario Brazado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a los que vienen por primera vez y a los que vienen ya desde el principio. Abordamos las dos últimas conferencias que las vamos a centrar en la primera infancia. Y va a ser un momento para retomar algunas cuestiones que planteábamos el primer día. En la primera conferencia, algunos temas y desafíos que planteamos en aquel momento y que ahora, cuando hablamos de la primera infancia y de los niños entre 0 y 5 o 6 años, se tornan esenciales y fundamentales. Parece que la pregunta del planteo de la conferencia de hoy es un poco obvia. ¿Por qué los niños necesitan padres? Pero no es tan obvio, porque a veces no nos damos cuenta un poco de cuál es el lugar, cuál es el acompañamiento. Nos preguntamos, ¿no?, sobre nuestro rol como padres y sobre cómo acompañar. Vamos a tratar a partir de ese planteo, bueno, de entrar un poquito en este mundo de la primera infancia y tratar de ver algunas cosas muy básicas de nuestro rol como papás y como educadores. Solemos decir, hemos dicho en otras ocasiones, que lo principal, lo más importante de la partida se juega en esa etapa. No es que después no se puedan retomar cosas, no es que después no haya otras etapas donde se van construyendo distintas realidades, pero entre los 0 y los 5 años nos jugamos lo fundamental de las estructuras básicas de la personalidad. Entre los 0 y los 5 años se dan los procesos de crecimiento más fuertes con respecto al resto de las etapas del ciclo vital. En esta primera etapa se dan los procesos más fuertes. Procesos que empiezan ya en la etapa embrionaria, es decir, cuando ese nene, esa nena es todavía un feto y está en la panza de la mamá, empieza a construir estructuras básicas de personalidad que tienen que ver con la estimulación, que tienen que ver no solo con la herencia, obviamente que hay aspectos genéticos y de herencia, sino con la crianza. Comienza el primer día de la concepción, ¿no? Y si bien hay una transmisión genética, obviamente la crianza está influyendo desde el primer día. Esperamos un momento. Bueno, retomamos. La primera infancia, por lo tanto, es una etapa fundamental e importante, porque en ella se realizan procesos muy complejos, muy ricos, muy intensos, desde, como decíamos, el primer día de la gestación. Creo que en eso hemos avanzado mucho, ¿no? La toma de conciencia, en principio, de la mamá, de llevar una criatura ya consigo, y la toma de conciencia también de los papás, que a pesar de que no nos embarazamos, aunque a veces las apariencias indican lo contrario, intervenimos, o sea, tomamos parte, podemos empezar también un vínculo y una relación. Procesos, por ejemplo, ocurre el mayor desarrollo neuronal, es decir, se está formando el cerebro y sabemos que los estímulos que los niños reciben contribuyen a esa formación del cerebro de un modo importante, a la formación de neuronas, a la sinapsis,
Y de hecho, según los estímulos que los niños reciben, desarrollan más unas sinapsis que otras, un tipo de neuronas, unas partes que otras del cerebro. Investigaron, por ejemplo, que los violinistas tienen muy desarrollada una pequeña zona del cerebro donde radica la motricidad fina de los dedos de la mano izquierda. Se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y afectivas, que en otras etapas de la vida será difícil o casi imposible construir. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de la confianza básica necesaria para crecer, del sentimiento de seguridad, de ir construyendo una identidad personal, de ir aprendiendo a vincularse con los otros, de ir pasando de ese estadio egocéntrico a una capacidad de alteridad, es decir, de descubrir al otro, lo otro y vincularse con ello. Y obviamente esto tiene que ver con la seguridad que le confiere al niño, al bebé, sentirse amado, sentirse valorado, sentirse protegido, sentirse acompañado. Y no es fácil en otras etapas de la vida construir estas dimensiones básicas si faltaron en la primera infancia. De hecho, la relación vincular que se establece en la familia es una necesidad ineludible. No existe un niño, una niña, no es posible sin familia o sin un grupo humano que desarrolle ese rol. Y esto es fundamental en estas capacidades vinculares y afectivas. Luego nos encontramos en la adolescencia, en la adultez, introversiones, timideces, dificultades de vínculo, torpezas sociales que obedecen a que los sentimientos básicos en esta etapa no han sido lo suficientemente sólidos y no han sido percibidos con la suficiente claridad. Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y gruesa. Infante, etimológicamente, infancia quiere decir no lengua, no habla. El infante es el que no habla. Y la infancia se va dejando atrás en gran medida en la medida en que se desarrolla el lenguaje como herramienta de comunicación. Uno deja de ser bebé cuando empieza a poder comunicarse, no solo con su lenguaje corporal, no solo con la expresión espontánea de sus emociones que tienen que ver con la risa, con el llanto o con determinados sonidos, sino cuando empieza a articular un lenguaje que es esencial para poder establecer los vínculos de los que hablábamos. Lenguaje y vínculos son dos realidades que van muy de la mano. Ojo, no solo el lenguaje oral, ¿sí?, sino la capacidad de comunicación y representación en todo su abanico. Es un proceso en el que se construye la identidad personal, el reconocimiento de sí, ¿sí? Y eso se hace en un entorno físico y social concreto, lo cual contribuye a la construcción, que esto vamos a hablar un poquito más pormenorizadamente después, del autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, en definitiva. Estas cosas se construyen en esta primera etapa de la primera infancia. Se sientan las bases de los procesos de la comunicación individual y colectiva y se desarrollan las habilidades básicas para algo que es fundamental, que es la autonomía personal. Y la autonomía personal tiene mucho que ver con la capacidad de autocuidado, de autodominio, de autocontrol. ¿Sí? Todas estas cosas van a pasar en estos 5 primeros años y van a tener que ver fundamentalmente con las relaciones, con los vínculos,
van a tener que ver fundamentalmente con los sentimientos de seguridad y van a tener que ver, como veremos en nuestro próximo encuentro, con 4 R's que ya las adelantamos, que son las relaciones, las reglas, los ritos y las responsabilidades. Aunque les parezca un poco fuerte, hay que hablar de responsabilidades desde el comienzo. Hay que adecuarlas, ¿verdad? Por eso estamos hablando de una etapa crucial en la vida del ser humano. Un gran porcentaje del ser humano que somos cada uno de nosotros, en nuestro modo de ser, en nuestras percepciones, en nuestras actitudes, en nuestras seguridades e inseguridades, en nuestras capacidades e incapacidades, en nuestras maneras de entender la realidad e interactuar con ella, se gestó en estos primeros años. Esto lo hemos ido descubriendo poco a poco a través de la investigación, a través del estudio pedagógico, y nos hemos ido dando cuenta de la centralidad de esta etapa. Bien. Por un lado, entonces, obviamente decíamos, ¿no? Hay una realidad genética de herencia que se recibe, pero es muy importante la crianza, ¿sí? Realidades genéticas muy adversas se han podido transformar y reorientar por una adecuada y buena crianza. Y posibilidades iniciales muy alentadoras se malograron por una crianza incorrecta, ¿sí? Estas dos cosas son muy importantes en el desarrollo y en el crecimiento. Las experiencias de la primera infancia influyen en el desarrollo del cerebro y el juego estimula la creatividad y potencia las facultades del niño. Esto lo planteo porque hay una cuestión que es bien importante, ¿no? Es el tema de la estimulación. Este también es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? El niño correctamente estimulado crece mejor y desarrolla su cerebro más adecuadamente. Y los estímulos son de un carácter muy variado, porque son estímulos intelectuales, son estímulos emocionales, son estímulos relacionales. Y sabemos que esa estimulación contribuye al desarrollo de las potencialidades cerebrales. Hace un tiempo empezamos a hablar de la estimulación temprana. Y hablando de la estimulación temprana, empezamos a caer en un cierto error, que era pretender, no sé, armar una agenda ya para el bebé, sometiéndolo a estímulos, no sé, muy tempranamente, muy excesivamente, y con una expectativa de que si yo le coloco en un montón de situaciones, va a ser mucho más capaz de muchas cosas. Empezaron a aparecer en los estudios pediátricos síntomas de estrés en la primera infancia. Y uno dice, bueno, pues ¿a dónde vamos? Si ya con 3 añitos andamos estresados por la vida, ¿quién nos va a aguantar a los 30, ¿no? Y empezamos entonces a tener que matizar la cosa y decir, no, hay una estimulación oportuna. Es decir, no cualquier estimulación es sana, no cualquier estimulación es buena. Tiene que ser correlativa al desarrollo de las capacidades del niño. Parece que cuanto más estímulos recibe el cerebro de un bebé, más neuronas se activan y más conexiones se forman entre ellas. Y es digno de mención que eso no sucede solo con estímulos intelectuales relacionados con hechos, con cifras, con el lenguaje, con determinadas gamas de conocimientos, sino que sucede con los estímulos emocionales. Y el lenguaje es un canalizador y una herramienta muy importante de estímulos emocionales. Además del contacto corporal, además de la implicación afectiva, además de la disponibilidad hacia los niños, además de la presencia necesaria. Todo eso, lenguaje, contacto físico, presencia, compromiso y disponibilidad,
son estimulaciones afectivas. ¿Por qué? Porque son mensajes implícitos del tú vales, tú importas, tú eres querido. Esto es una realidad, ¿eh? Y fue un gran descubrimiento. Conocemos muy poco de cómo funciona el cerebro, hay que decirlo. O sea, conocemos muy poquito de su funcionamiento, de cómo se construye. Hay zonas del cerebro que todavía son para nosotros desconocidas. Si nos preguntamos honestamente cómo aprendemos, no llegamos a decir demasiadas cosas de cómo se hace el aprendizaje, cómo se construye. Vamos intuyendo, vamos viendo. Pero sí hemos podido constatar esto, es decir, esa estimulación, por ejemplo, ¿no? Ese poner al niño música cuando está en la panza, la estimulación de la pluralidad de colores, de sonidos, de texturas, bueno, de relaciones, la relación con la diversidad cuando entra en el jardín, cuando empieza a vincularse con otros niños, la diversidad de respuestas que reciben esa relación, son todo estímulos. Hay quienes opinan que si un niño lo practica todo, cuando sea mayor podrá hacerlo todo. Y ahí proliferan programas especializados de tutoría, de conducción para la primera infancia, ¿no? Esa búsqueda de genios ya desde chiquitos. Y bueno, hay un nivel, hay una proporción donde esto puede ser bueno, puede ser constructivo, puede ser alentador, pero todo eso beneficia mucho a los niños. Ojo, aunque puede parecer que les ofrece una crianza con muchas oportunidades, ¿no? Y entonces todos los jardines desplegamos nuestro banner en la puerta, que ofrecemos como 32 cosas, y si el vecino ofrece 33, la ponemos en el cartel igual, ¿eh? Porque claro, los papás también vienen buscando un banner grande que ofrezca 32 cosas, y entonces entramos nosotros en ese juego, ¿no? Los papás buscan así muchas cosas, ¿no? Tenemos esto, lo otro, y entonces nosotros obviamente ponemos muchas cosas. ¿Y esto beneficia a los niños? Bueno, pues nos puede pasar que si no guardamos los equilibrios necesarios, le privamos al niño de un modo esencial, fundamental de aprendizaje, que es el juego espontáneo, el juego no planeado, que hoy por hoy, y después de muchas investigaciones, sigue siendo la herramienta fundamental de aprendizaje en la primera infancia. Todo lo demás está muy bien. Y sobre ese juego no planeado, todo lo demás viene muy bien. Y estimular capacidades de jugar de modos diversos viene muy bien. Pero no nos comamos cualquier verso de que si ponemos al nene con 2 años a escuchar a Beethoven, nos va a salir un director de orquesta. Está bueno que escuche a Beethoven. Están buenas muchas otras cosas. Pero no perdamos esta perspectiva, porque el juego espontáneo estimula la creatividad, potencia las facultades mentales básicas. Por eso es innato en el ser humano jugar. Y es innato mucho más que en otras criaturas de la naturaleza, donde su periodo de juego es mucho menor. Y por eso la infancia se acorta y se frustra cuando se reduce el periodo de juego, por realidades socioeconómicas, culturales. Podemos hacer muchas, y de hecho las hacemos, y por eso los niños ahora empiezan en el jardín a los 2 años, y eso les estimula, y eso les ayuda a socializarse, después lo vamos a ver, pero la herramienta fundamental del crecimiento y del aprendizaje, después de todas las investigaciones que hemos hecho hasta ahora, sigue siendo el juego espontáneo, no dirigido, donde el niño básicamente empieza a interpretar la vida, que es el aprendizaje más serio, más necesario y más desafiante, interpretar la vida. Porque en el juego el niño
reproduce situaciones, las reproyecta, las coloca en diversos escenarios, vive relaciones y vínculos, procesa situaciones emocionales, reproduce conductas, integra modelos. Por muchas horas que lo metamos dentro de un programa de aprestamiento. Por eso en la primera infancia, generar situaciones de aprendizaje es básicamente generar situaciones de juego diverso, accediendo a diversidad de posibilidades. Y sobre todo, el juego es el gran canalizador de la construcción de las relaciones sociales. Jugar con nuestros hijos, compartir sus juegos, liberarnos. Yo creo que cuando... Perdón, voy a hacer un comentario machista. El pediatra de mis hijos solía decir: toda mujer es histérica mientras no se demuestre lo contrario. Y bueno, tenía razón, porque hay un músculo que se llama íster, que es el que permite luego parir, ¿verdad? Se le mueve el útero. Pero decía, ¿y si es madre aunque se llegase a demostrar lo contrario? Capaz que ese es un comentario un poquito de otra época. Pero los papás tendemos a ser obsesivos mientras no se demuestre lo contrario. Cuidado con esto. Las obsesiones, las proyecciones, las excesivas preocupaciones que impiden que esta realidad se desarrolle naturalmente, espontáneamente y en toda su riqueza. Creo que hoy, si algo marca el ser papás en este contexto socioeconómico, cultural, donde, nos sentimos como muy exigidos desde muchos puntos de vista, pensamos que el mundo es muy difícil y muy complejo, no sé por qué, pero pensamos que es muy difícil y muy complejo, lo sentimos muy desafiantes y entonces ya necesitamos que nuestros niños desde el primer año sean no sé qué y aprendan no sé qué. Y entonces vamos al jardín de 2 años y preguntamos, ¿qué nivel tienen? Pues mire, a ras del suelo el nivel, para que no se me tropiece. Y cuando hay un desnivel, ponemos escalera. ¿Me explico? Cuidado con esa obsesión, que a veces es obsesión por el control, es obsesión por la seguridad, que eso nos importa sin duda. Que es fundamental que nos importe, sin duda. Que son preocupaciones correctas, adecuadas también, pero en su grado, en su nivel. Y a veces esa obsesión suele impedir el desarrollo de esta herramienta de aprendizaje, que es el juego. Y entonces nos vamos el día del cumpleaños del colegio al Parque Rodó y viene la mamá y me dice, director, yo lo mando a la escuela para que aprenda, no para que me lo lleve al gusano loco. Pero lo que se aprende en el gusano loco, ¿me explico? Esto es muy importante. Las experiencias de la primera infancia pueden influir, no, influyen mucho en la vida adulta. ¿Por qué? Determinan muchas cosas. Y ahora vamos a ver algunos binomios que son importantes. Pero en la primera infancia se determina si vamos a tener una persona resistente o frágil, con fortaleza interior o con una gran debilidad, si vamos a tener una persona emprendedora o insegura, si vamos a tener una persona con iniciativa o con miedo, si vamos a tener una persona con identidad clara o con una gran dependencia. Y esto tiene que ver en cómo establecemos la relación con nuestros hijos en la primera infancia. Si aprenderá o no a pensar en términos abstractos, si llegará a ser una persona capaz de empatía o no. Es decir, superará el yo, me, mí, para mí, conmigo y descubrirá el tú, te, ti, para ti, contigo. Eso es la empatía. La antipatía es lo otro. Yo, me, mí, para mí, conmigo.
Bueno, esto es muy importante. Por eso, los padres son esenciales. Los niños necesitan padres por todo esto, porque los padres son los canalizadores, los dadores, los creadores de las posibilidades en su modo de relación, en las decisiones que tomamos, en las cosas que elegimos, en cómo nos vinculamos, etc. Uno de los aspectos más decisivos de estas experiencias tempranas, comenta el pediatra, es que la criatura cuente con la figura de un padre o una madre que tenga sensibilidad. Lo primero que creo que tenemos que proponernos cuando empezamos a ser papás y tenemos niños chicos es liberarnos de los temores e iniciar una aventura y un recorrido que va de la casa del miedo a la casa del amor. La casa del miedo es esa casa que está llena de preguntas con el verbo en condicional. Y si no puede, y si no encuentra, y si resulta que pierde, y si no sabe, y si... Esa es la casa del miedo. Un buen termómetro para saber en casa vivo es eso. ¿Cuántas preguntas con el verbo en condicional me hago al cabo del día? La casa del amor es la casa de la confianza, de la predisposición positiva de que los niños crecen, de la certeza de que el niño va a tener seguridad, no tanto porque esté protegido, sino porque tiene las herramientas para desenvolverse en la realidad en la que vive. ¿Sí? A veces ciframos excesivamente la seguridad de los niños en nuestra capacidad de protección, que es necesaria en cierto nivel, pero la gran seguridad personal se adquiere cuando uno se siente capaz y cuando uno encuentra que tiene las herramientas necesarias para resolver las situaciones que tiene que enfrentar. El ideal de dar seguridad a nuestros hijos no es tenerlos siempre debajo del ala, sino darles las herramientas para que puedan volar solos. Y en esto los padres son fundamentales. Los abuelos un poco también, pero de otra forma. Es para hacerles la guerra a los padres. Y entonces desde acá saltamos otra vez, una vez más, a conceptos, y disculpen que me repita, pero es esencial que esto los papás de los niños más chiquitos lo tengamos claro. La relación educativa se construye con este binomio, autoridad y obediencia. Cuando tenemos hijos, tenemos que asumir nuestro rol de autoridad, autoritas, capacidad de hacer crecer. No sé qué día la palabra autoridad entró en la lista de malas palabras y dejamos de hablar de ella. Quizá el día que se nos fue la mano, que la autoridad dejó de ser autoridad y fue autoritarismo, arbitrariedad, ejercicio despótico del poder, en fin. Pero la autoridad, auctoritas, no significa otra cosa que capacidad de hacer crecer. Y quien tiene capacidad de hacer crecer a un niño es papá, mamá y aquellos que lo van rodeando, lo estimulan e intercambian con él. Y la obediencia es una condición natural en los niños chiquitos. Es prestar oído, audire, de ahí viene obediencia, prestar oído. Y los niños chiquitos son como esponjas, tienen un radar, captando todo lo que les rodea. Y tienen esa necesidad y esa tendencia a prestar oído, escuchar. ¿A quién? Y a quien emita con más claridad y con más fuerza. Si nosotros, como papás o como educadores, nos corremos a un lado o empezamos a emitir muy bajito